noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo la noche hasta las 9 de la noche. Mucha información en este cierre de semana respecto a la carrera electoral rumbo al 19 de noviembre, al balotaje. Ahora vamos a analizar cómo están Massa y Milei en esa carrera electoral, pero también mucha definición respecto a cuáles van a ser los equipos económicos tanto de Javier Milei como de Sergio Massa, en el caso eventual de que sean electos en el balotaje y triunfen y ya no tengan mucho tiempo para maniobrar, ¿no? Es una economía que viene a un ritmo inflacionario en octubre del 10%, pero seguramente en noviembre va a retomar el 12% mensual de inflación. Eso analizado es 300%. No hay reservas en el Banco Central, hay todo un esquema de precios que están atrasados, el tipo de cambio oficial, las tarifas, los combustibles. Todos saben que después del balotaje del 19 de noviembre, ya sea Massa o Milei el nuevo presidente, va a haber que tomar definiciones muy rápido para evitar ¿qué? Para evitar lo peor, una espiralización, una aceleración inflacionaria que obviamente nadie quiere en Argentina, y sobre todo poner sobre la mesa un plan de estabilización. Algo insinuó el actual candidato del oficialismo y ministro de Economía, de que está pensando en eso para después del 19 de noviembre, y se está moviendo también Javier Milei. En el caso de Milei empiezan de alguna manera a haber cortocircuitos con el equipo económico de Mauricio Macri y los economistas de Juntos por el Cambio. Sin embargo, fíjense, en las últimas horas, Milei ha dado distintas señales de que prácticamente ya tiene en la cancha y trabajando a su equipo económico. Por un lado, está ratificado Emilio Campo como presidente del Banco Central. Ahora van a ver, hoy tuiteó una foto Emilio Campo con su equipo. Y por otro lado aparece en la cancha Federico Sturzenegger, cosa que habíamos anticipado. Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central en la época de Mauricio Macri, que es muy amigo de Javier Milei y que todos dicen ahí en el entorno de Javier Milei hay más de un 90% de chances de que sea el ministro de Economía de Javier Milei, lo cual ha generado también tensiones internas, porque hay todo un grupo de economistas que asesora a Javier Milei, Roque Fernández, sobre todo Carlos Rodríguez, también financistas como Darío Epstein, que resisten el desembarco de Federico Sturzenegger. En el caso de Emilio Campo, no hay duda de que va a ser el hombre de Javier Milei para el Banco Central. De hecho, hoy tuiteó una foto diciendo hay equipo, Emilio Campo. En esa foto se ve a un grupo de economistas más jóvenes, que no son conocidos. Ahora va a contar Claudio Slotnick quién es quién. Pero entre ellos, acá está Javier Milei, acá está Emilio Campo, el futuro eventual presidente del Banco Central de Javier Milei. Milei que está en recorrida siempre, últimamente se lo ve siempre con el mismo buzo. Hace como una semana todos dicen tendrá varios de repuesto, pero está dando vuelta, se nota que está muy ajetreado, que va de un lado del otro, una cuestión de cábala, está con su buzo y con su campera. Y en este equipo, que algunos vienen también de Juntos por el Cambio y que han hecho el traspaso, el principal es este señor, Mariano Flores Vidal, que hace rato, hace varios meses que está trabajando con Emilio Campo en el proyecto de dolarización y de eliminación del Banco Central. Este señor, Mariano Flores Vidal, fue también gerente general del Banco Central en la época de Federico Sturzenegger, entre 2016 y 2017, en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué aparece esta foto ahora? Bueno, evidentemente, Javier Milei quiere dar una señal muy rápida de que está dispuesto a negociar distintas cosas con Mauricio Macri, pero no la política económica, no su proyecto de dolarización, no el plan económico que tiene bajo el brazo. De hecho, él mismo lo dijo. Hay un 90% de coincidencias con Juntos por el Cambio, con Macri, pero las disidencias están en la dolarización y en la política económica. Y dijo Milei, esas son políticas de Estado, no se negocian. Sin duda, lo que está mostrando Milei, autorizándole a Ocampo poner esta foto, hay equipo para la dolarización,
De hecho, Campo acaba de retuitear también hace un día también estas declaraciones, ahí van a ver el tuit, las declaraciones de Javier Milei diciendo que no se negocia la política económica, ni la eliminación del Banco Central, ni la dolarización. Fíjense el tuit siguiente, eso es una información que pone Emilio Campo, esta es la información que había salido, declaraciones que hizo hace 5N Milei, la dolarización y eliminación del Banco Central no se negocia, y Emilio Campo tuiteó ayer, eliminar el Banco Central es necesario para terminar con la inflación. Y hoy va con la otra foto que veíamos, hay equipo. Evidentemente ahí hay un tironeo fuerte con los equipos de Juntos por el Cambio, que no están de acuerdo con la dolarización. Fundamentalmente, ahora van a ver, hay dos voceros que salieron en las últimas horas de Juntos por el Cambio, enviados por Mauricio Macri. Uno es Luciano Laspina, que llama a votar por Milei, pero muy elegantemente deja la dolarización a un costado. Y el otro es Eduardo Amadeo, que es economista, exdiputado del PRO, que también llama a votar por Javier Milei, pero dice, este es un acuerdo con condiciones. Hay una serie de condiciones que puso Juntos por el Cambio. La dolarización no es viable técnicamente y aparte no va a aplicarse porque no están los votos en el Congreso. Lo que está diciendo es que no están los votos no solamente porque está la oposición del peronismo eventualmente en un gobierno de Javier Milei, sino que tampoco están los votos en Juntos por el Cambio. Lo que quiero mostrarles es que esto es lo que hace Milei rápidamente para salir a decir yo mantengo la dolarización. Ahora vamos a hablar un ratito con Paola Subán. Y evidentemente esto no es una estrategia electoral de Milei, porque dicen los expertos, el tema de la dolarización ya no es una cuestión fundamental para que Milei crezca en votos, sino esto es una convicción de Milei y lo quieren mantener sobre la mesa, más allá de lo que le dicen los estrategas de marketing, lo que le dice la gente de campaña de Juntos por el Cambio, que está interviniendo ahora la campaña de Javier Milei, lo que le dice Mauricio Macri. El otro tema interesante, y vuelvo a Federico Sturzenegger, y por favor la foto de Federico Sturzenegger con Demian Reibel, porque esa foto, esta es obviamente la foto de Milei con Emilio Campo, y la duda de si se embarca o no Federico Sturzenegger, que todos ven como efectivamente un gran candidato para que pueda ser ministro de Economía, con las resistencias que genera incluso dentro de los economistas de Juntos por el Cambio y también dentro de los economistas de La Libertad Avanza. Pero lo que les decía, Demian Reibel es otra de las posibilidades para el Ministerio de Economía. De hecho, hay quienes dicen que sería la primera de las posibilidades para Javier Milei, porque tanto Federico Sturzenegger como Reibel tienen una relación muy cercana y muy estrecha de amistad con Javier Milei. Y Reibel podría ser el ministro de Economía más de consenso dentro de La Libertad Avanza, porque no genera las resistencias que genera Federico Sturzenegger. Fue director del Banco Central en la época de Sturzenegger, en el gobierno de Mauricio Macri, era la mano derecha de Federico Sturzenegger, era el vicepresidente segundo del Banco Central, es un hombre del Instituto Balseiro que tiene un máster en matemáticas en Chicago y un PhD en Harvard en economía, tiene muchos pergaminos, pero dicen que no quiere saber nada con ir al Ministerio de Economía, cosa que podía ser la alternativa número uno de Javier Milei para estar en el Ministerio de Economía. Si no es Reibel, hoy el que está firme en esta posibilidad, dicen ahí en los equipos, de hecho en esta reunión donde estuvo Emilio Campo con su equipo, se mencionaba como primera opción para el Ministerio de Economía a Federico Sturzenegger. Muchos empiezan a preguntar si eso, insisto, claramente no tiene que ver con una cuestión electoral, porque la idea de no sacar al ministro de Economía en la campaña es porque creen que no le sumaría absolutamente nada que aparezca Sturzenegger en la campaña, es más, le restaría, pero necesita Milei rápidamente un ministro de Economía para complementar a Emilio Campo en el Banco Central y vamos a ver si esta es la opción o alguna de estas dos es la opción que efectivamente Javier Milei
va a tomar para el Ministerio de Economía. Hasta ahora el único contacto que tiene vamos a decir, gabinete en la sombra, gabinete económico en las sombras de Milei con los bancos es Emilio Campos, la única persona que viene después de las elecciones manteniendo contacto con los bancos locales y con los bancos de Nueva York, que obviamente la pregunta que le hacen, la más común es, bueno, si usted cree que hay que dolarizar, ¿con qué dólares? Y la respuesta que Ocampo da es que hay distintas alternativas de financiamiento, de que él tiene un plan, que ese plan es conocido, pero no da ningún detalle de quién podría ser el financista de esa dolarización. Por eso rápidamente te digo que en los bancos, por ejemplo, de Wall Street, no creen en que un gobierno, un eventual gobierno de Milei termine en una dolarización, por lo menos en una primera instancia, porque lo que le dijeron concretamente Ocampo es, antes de pedir financiamiento al sector privado, ¿por qué no le piden al FMI, que para eso está? Bueno, vuelvo a esto, ¿no? A lo del equipo económico de Milei, tiene definido el presidente del Banco Central, insiste con el tema de la dolarización, tiene que definir el ministro de Economía. Federico Sturzenegger genera mucha resistencia interna, sobre todo con Carlos Rodríguez, un hombre que es el principal asesor económico, Roque Fernández, Darío Epstein, pero sobre todo también ven que ahí hay un problema, porque tenés que ganar reputación, no solamente interna, de lo que fue el fracaso económico de Macri, que gran parte de los economistas de Juntos por el Cambio lo identifican a Federico Sturzenegger. El único que lo rescata es Javier Milei. Fíjense lo que pasa con Javier Milei, por eso encanta tanto a Mauricio Macri. Es el único que rescata al expresidente Macri como un buen gobierno o un gobierno que tenía buenas intenciones, pero que estuvo rodeado de la gente que no era indicada o con alianzas políticas que no eran las indicadas. Y es el que rescata a Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, diciendo que la culpa de la crisis no fue de Sturzenegger, sino del resto de los economistas. De Duhovne, de Prat-Gay, de Lacunza, de Carlos Melconian. Pero bueno, vamos a ver si define, vuelvo a la foto, está Sturzenegger, está Demian Reidel como dos posibilidades para el Ministerio de Economía de Javier Milei. La otra foto, porque es mucho menos conocido que Sturzenegger, Demian Reidel, que, de hecho, ojo, sí, porque Javier Milei lo considera en primer lugar, además de un amigo personal, una persona que tiene todas las calificaciones para poder ser ministro de Economía. La segunda cuestión es que ha salido en el día de hoy Eduardo Amanedo con una frase muy, muy fuerte, diciendo que el acuerdo Milei-Mauricio Macri tiene condiciones, que no es un apoyo incondicional, como dijo Milei, sino que tiene condiciones por parte de Juntos por el Cambio, y dijo textualmente respecto a la dolarización es técnicamente inviable y además no tiene los votos para ser aplicada en el Congreso, anticipando que no los tendría tampoco por parte del PRO. Y también dice que, bueno, por eso Milei está, de alguna manera, dejando de costado la dolarización, cosa que no es cierto porque Milei la vuelve a poner en el centro de la escena. Vamos ahora al otro lado. ¿Qué está pensando Sergio Massa? Si efectivamente está pensando en algo. Es evidente que esta política económica es para llegar al 19 de noviembre. No hay una política económica ni para enero, ni para febrero, ni para el año que viene. La política económica en curso es llegar al 19 de noviembre. Y urgentemente necesita, apenas termine el balotaje, bueno, definir cuál va a ser el plan de estabilización, al menos para llegar a la cosecha gruesa. Viene mejor de lo esperado el ingreso de dólares por el trigo en diciembre, que puede haber eventualmente, pero se necesita un plan de estabilización para que la Argentina no tenga una espiral inflacionaria o, si se quiere, un descongelamiento desordenado del tipo de cambio oficial, de las tarifas, de los combustibles, que lleve niveles inflacionarios mucho más altos de los que hemos visto hasta ahora. La primera opción que tiene Sergio Massa y que menciona permanentemente es el actual equipo, sobre todo con este señor, el que ven
de anteojos que se llama Leonardo Madcourt, que es el jefe de gabinete económico de Massa, ese quien hoy maneja el día a día del Ministerio de Economía, alguien que estuvo en la época de Roberto Lavagna, también con Guillermo Nielsen, obviamente Marcos Lavagna, que está en el INDEC, pero podría tener un rol más protagónico en el Ministerio de Economía, y lo tengo por acá, Guillermo Mitchell, que es el hombre clave en los últimos meses en todo el manejo de la administración de las importaciones y la administración de las divisas. A esto se suma, por supuesto, Lisandro Clery, el hombre que maneja el Banco Central por indicación de Sergio Massa, y Roberto Lavagna, que va a cumplir 82 años como una especie de asesor económico. Algunos dicen, bueno, probablemente Massa quiera ir con gran parte de este equipo para tratar de lanzar un plan de estabilización. Sin embargo, el propio Ministerio de Economía ha dejado correr las versiones de que Massa habla con Redrado, de que Massa habla con Melconian, y la posibilidad de que a ese equipo económico se incorporen figuras que le darían reputación por afuera, como es el caso de Martín Redrado y de Carlos Melconian. De alguna manera, consciente de que si llega a la presidencia va a llegar con un 37% de votos originales, Milei llegaría con 30%, y que el resto son todos votos prestados por miedo al otro, lo que venimos diciendo, acá se vota en el balotaje contra el otro, no a favor del candidato, claramente necesita, desde el punto de vista económico, ganar reputación y plantear un plan de estabilización hacia adelante que tenga algunas figuras. Se menciona que hay diálogos con Redrado, hay diálogos con Melconian, hoy no hay nada confirmado, obviamente Massa no va a confirmar absolutamente nada hasta el balotaje, pero de alguna manera eso le da también algunas señales que tranquilizan al establishment económico, a los bancos, a los financistas del exterior, y por eso se dejan correr esas versiones. Hoy, la Fundación Mediterránea lo desvinculó a Melconian, a Carlos Melconian, que era el referente económico de Patricia Bullrich. Y hubo todo tipo de especulaciones sobre eso. Leí, Claudio, el comunicado de la Fundación Mediterránea, que hoy agrupa a las principales empresas del país, habitualmente radicada en Córdoba, la Fundación Mediterránea, y el IERAL, el Instituto de Economía de la Fundación Mediterránea. Esa fue la cuna de Domingo Cavallo, de los equipos económicos de Domingo Cavallo, también de Juan Schiaretti, de gran parte de los economistas que estuvieron en los 90 junto a Carlos Menem. Ahí está en todas las empresas de primer nivel de la Argentina, pero en buena medida siempre hubo un peso importante de Pagani y de Arcor manejando también la organización de la Fundación Mediterránea. Lo convocó en algún momento a Carlos Melconian para hacer un plan económico para cualquier equipo económico de cualquier presidente en el futuro. Melconian fue presentado de urgencia como el referente económico de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich quedó fuera de la cancha y hoy el Consejo Directivo de la Fundación Mediterránea dijo que lo desvinculó a Melconian. En el día de la fecha, viernes 3 de noviembre de 2023, los señores miembros del Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea, reunidos, hoy mismo se reunieron a la mañana, consideraron y debatieron sobre la continuidad del plan económico que se encargó al señor Carlos Melconian. Y considerando que el mismo fue concluido en el mes de octubre de este año, el Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo con el señor Carlos Melconian, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado el equipo y a la institución en general. El Consejo evalúa los pasos a seguir para garantizar la labor integral. Pero acá hubo distintas suspicacias respecto, que ahora Melconian puede llegar de alguna manera, o lo que se habían mencionado como versiones, que podía acercarse a los equipos económicos de Sergio Massa. Lo cierto es, me dice un empresario importante que estaba ahí en la reunión de la Fundación Mediterránea, había una reunión de consejo directivo en Córdoba hoy, a la que debía asistir Melconian y faltó sin avisar. Lo llamaron y le dijeron que debía renunciar. Pidió que lo esperaran hasta abril, le dijeron que no y redactaron la nota, que fue el comunicado oficial de la Fundación Mediterránea. De alguna manera la Fundación Mediterránea, que insisto, agrupa las principales empresas del país, ya había visto ahí con ciertos resquemores
por más que Melconian hizo la presentación en la Fundación Mediterránea, que Melconian salió en la campaña política a jugar a full con Patricia Bullrich. Ahora con Bullrich fuera de carrera, la Fundación Mediterránea decidió rescindirle el contrato a Melconian. Es decir, que Melconian tiene el pase libre, para ponerlo de alguna manera, en la jugada de lo que hay por delante en los equipos económicos. Lo que es seguro que no va a formar parte de los equipos de Milei. Porque Milei ha dicho Melconian no, ha dicho Laspina no también. Y ha dicho Laspina no también porque, a pedido de Macri, salieron a desacreditar la dolarización. Y Melconian ha sido uno de los economistas que mejor desarticuló la idea de la dolarización. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que tanto Laspina como Melconian se sumen a los equipos de Milei. Por lo menos por ahora, si efectivamente Milei gana la elección. Vamos a ver qué está pasando en la calle y ya vamos a hablar con Paola Subán, que es de Subán Córdoba, encuestadora. Bueno, a ver qué está pasando, si esto tiene alguna relevancia rumbo al balotaje y qué se está jugando en esta carrera entre Massa y Milei y si efectivamente hay paridad y hay un resultado abierto por delante. Está Fernando Sabore en un autoservicio. Fernando, gracias, como siempre, muy amable. Hola, Maxi. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿qué está pasando, Fernando, con los precios? ¿Cómo viene la dinámica? Sé que había unos productos en particular, el arroz, que han subido prácticamente 100% en los últimos 2 meses. Sí, digamos, Maxi, que hay mucha mercadería que está cambiando de precio de una forma muy dinámica, ¿no? Muy agresiva. Vos lo dijiste, el tema de arroz, hace 40 días que no conseguimos arroz, solo se consigue el grano largo fino, que ese arroz lo estábamos pagando el kilo entre 400 y 450 pesos. La semana pasada lo pagábamos 900 pesos y hoy en un mayorista ya lo ve 1.000 pesos. Estoy hablando de costo, Maxi, y estoy hablando del arroz más económico, ¿cierto? El tema galletitas, bueno, también hay un incremento casi de un 20%. Lo que es lácteos aumentó hace 2 sábados atrás otro 5% en lo que es leche y yogures y lo que es quesos semiblandos y duros, un 15%. El tema es que sobre el porcentaje, hoy una leche de primera marca la tenemos que vender en 500 pesos. Obvio, hay otras alternativas, ¿cierto? Yo también trabajo una leche que te puedo asegurar que es de buena calidad y la vendo en 300 pesos. O sea, como comerciante uno trata de buscar la cintura hasta dónde puede llegar el bolsillo de la gente, aprovechando nuestros comercios la mejor medida que hemos tenido, que es la devolución del IVA. ¿Y qué está pasando hoy en el consumo? De alguna manera, la suba de precios, la necesidad por ahí del que tiene algunos pesitos de más de estoquear algunos productos, pues sabe que eso va a aumentar mucho más en las próximas semanas. ¿Cómo viene el consumo? Bueno, digamos que la semana previa a las elecciones, digamos que prácticamente duplicamos la venta, considerando, Maxi, la altura del mes en la que estábamos, ¿cierto? Pero casi llegamos a duplicar la venta. Bueno, también con la herramienta de cuenta DNI esa semana, con un 40% de descuento, con un reintegro de 4.000 pesos, a sumarle el 21 de reintegro del IVA, digamos que la venta duplicó. Pero el tema, Maxi, es el abuso que vemos de las empresas, o no sé de quién, Maxi, pero la realidad es que los cambios de precios son muy agresivos, porque capaz que hace 6 meses atrás hablaba contigo y te contaba que el cambio de precio estaba entre un 6 y un 7%, y hoy es un 10, un 15%. Hoy, por ejemplo, estamos todos cambiando precios de yerba. La yerba aumentó casi un 15%, Maxi. Y así es todos los días tenemos cambios de precios. O sea que no es el caso de la yerba donde ahí el precio se pone, es un laudo, digamos, donde participa el gobierno y que se fija en el Instituto de la Yerba, que como dice Sabore, tiene un aumento actual de entre 15 a 20% y va a seguir aumentando hasta fin de año un 30-35% adicional. El caso de la yerba es muy particular. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque hoy justamente estuve hablando con 3 empresas de primera línea fabricantes de alimentos. Ahí me aseguran que salieron con incrementos, salvo la yerba, con aumentos por debajo al 10%. Ahora, cuando yo lo escucho a usted, y escuché también a otros dueños de autoservicio, incluso importantes del conurbano, claro, me hablan de aumentos
15, 20, 30%. Acá no habrá más que de las empresas fabricantes, tal vez no es de la cadena comercializadora, los distribuidores, los mayoristas que estén ahí metidos en el medio incrementando para ustedes los precios de los alimentos. Bueno, ahí está, digamos, ahí es donde está el nudo de todo este tema. Y por eso es que nosotros, en la reunión que tuvimos hace un mes atrás en la Secretaría de Comercio, planteábamos esto: auditen los mayoristas, porque sabemos de que hay productos que desaparecen de la góndola y nos llama tremendamente la atención. Y por el otro lado, el abuso, ¿cierto? Hay precios que suben por demás. Y el tema del desabastecimiento que nos causaron durante la semana de las elecciones, cuando teníamos buena venta y necesitábamos abastecernos, no teníamos abastecimiento. Claro, a la semana apareció la mercadería, pero con los cambios de precio. Entonces, ¿por qué no auditar los mayoristas? Entiendan ustedes de que nosotros vamos al mayorista y si no llevamos la plata o la tarjeta de débito, igual que cuando viene el camión de la gaseosa, igual que cuando viene el camión de la leche, si no es contado, nosotros no tenemos mercadería. Pero los mayoristas pagan a 60 días igual que el hipermercado. Entonces, la verdad que no era tanto el apuro por aumentar, ¿cierto? Fernando Sabore, gracias, muy amable como siempre. Un gustazo, Maxi. Ahí está Fernando Sabore. Paola Zúan, bueno, ¿cuál es la estrategia hoy de Milei y la estrategia de Sergio Massa de cara al balotaje? ¿Y cómo está esa contienda, ¿no? Porque quedó la foto: Massa 37, Milei 30, Patricia Bullrich 24. Pero claro, ha habido un voto opositor, que era el de Patricia Bullrich y el de Milei, que si se pudieran sumar aritméticamente, bueno, estaría definido en favor del candidato opositor. Pero, ¿por qué los encuestadores dicen que eso no se puede sumar de manera directa? Porque en política 1 más 1 no da 2. Y en una situación de balotaje donde se tienen que repartir los votos entre los candidatos que quedan, obviamente se redistribuyen los votos de los espacios que quedaron afuera. Nosotros hicimos un trabajo de investigación de opinión pública y encontramos, como en la mayoría de los balotajes que hemos visto en América Latina, salvo Chile, creo que tuvo una diferencia un poco más significativa, que el escenario está muy parejo, con una leve diferencia a favor de Sergio Massa, pero con un contexto hoy que favorece mucho a Javier Milei. Porque de alguna manera los votos de Juntos por el Cambio, si bien no se suman de manera aritmética a los votantes de de La Libertad Avanza, tienen una afinidad ideológica que los lleva a la mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio hacia La Libertad Avanza. Así que creo que va a ser una elección muy pareja, muy peleada, muy voto a voto, en el que las estrategias van a tener que calibrar. Quiero volver a eso, si es una cuestión de afinidad ideológica o es de votar contra el otro. Porque ahí, la verdad que entró en la cancha Mauricio Macri y dejó bien claro cuál es el tema. No hay ideología acá, dijo, es votar contra la continuidad del kirchnerismo, dijo Macri. El cambio contra la continuidad del kirchnerismo. Así de simple. Y está claro cuál es la estrategia de Sergio Massa, es votar contra a alguien que identifica la campaña del oficialismo, alguien que rompe la democracia, está en contra del juicio a las juntas, puede quitar derechos, diciendo, ojo, que está en peligro la democracia. Es el voto contra el otro, digamos, ¿no? Esas son las narrativas, pero en definitiva son ideológicas. Bueno, ahí quiero volver, si hay ahí una cuestión ideológica. Bueno, voy a sumar a alguien que ideológicamente nos pregunta dónde está ideológicamente. Luis Juez, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bueno, Luis, hablábamos hace 2 semanas y vos me contabas, digamos, qué había pasado con Milei, que era el enano que había crecido y que había llegado a la NBA, ¿no? Y que había dejado atrás a Juntos por el Cambio. Y vos mismo definías que era un chamullero con el... Estoy citando, no estoy usando yo un calificativo, te estoy recordando lo que vos decías respecto a Milei, ¿no? Que había vendido humo, que era un salto al vacío, que había vendido la farsa, lo mencionaste así, de la dolarización. ¿Y qué pasó?
y nos ganó, se quedó con la final. Está jugando él mañana, el 19, así como mañana juega Boca, el 19 él juega la final. Partido que para los jugadores de Juntos por el Cambio, por lo menos para muchos, entre los que no me incluyo, pensaron que ese era un trámite, que nosotros esa final no solamente la jugamos, sino que ya la teníamos ganada. Mira cómo terminó la historia. Y probablemente la elección se dio en el balotaje en la PASO y en la primera vuelta. Ahora vos tenés que optar por uno u otro. Nosotros nos quedamos afuera, la verdad, y lo digo con profunda tristeza porque nos devoramos la oportunidad de estar siendo una alternativa para un país en un momento complejo. Pero bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa si este partido lo jugamos nosotros y no lo supimos sostener, no supimos administrar el caudal electoral que en el 2021 parecía que era un trámite? En el 2021 la ciudadanía nos daba a la oposición un cheque para que lo llenáramos con prudencia y la imprudencia nos puso hoy en una situación incómoda donde casi que no vamos a tener que elegir, sino vamos a tener que optar. Esta es la verdad, no cambió nada del discurso que hablamos la vez pasada. Como te dije que para mí Massa es un impedimento ético, como ahora yo Massa no lo puedo acompañar. Y tampoco me puedo quedar en mi casa, comprarme una hamaca paraguaya, un jugo de naranja y quedarme, digo, no, bueno, yo no voy a participar porque quiero estar en tranquilidad con mi conciencia. Así que vamos a optar, y esa es la opción que hemos tomado. Ahora, mirando para adelante, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que para atrás, uno tiene la impresión de que, bueno, de que el factor Milei fue lo que terminó con Juntos por el Cambio, digamos, que es lo que generó la división de la oposición, que le permitió al oficialismo estar en el balotaje y liquidó al principal partido de la oposición. Mirando para adelante, sale Macri a decir, bueno, ahora hay que votar a Milei. No sé si pensando en que van a gobernar junto con Milei. He tenido una opinión, si se quiere, distinta con respecto a los dirigentes que conducen el espacio político, por lo menos pretenden hacerlo. Me pareció apresurada la decisión de tirarse de cabeza a la pileta a las 24 horas que había pasado la primera vuelta. Me pareció apresurada, me pareció que inclusive si el objetivo era robustecer la figura del candidato libertario, no lo íbamos a hacer o no lo estábamos haciendo inteligentemente, porque Milei, el mismo, digo, para que no entremos en contradicción, a ver qué dijimos y qué decimos y qué vamos a decir, Milei mismo, antes de la PASO, había tenido declaraciones con respecto a un montón de temas que generan un montón de dudas. Entonces me parecía a mí, y lo dije y se lo dije a los dirigentes Juntos por el Cambio, que lo ideal hubiese sido tomarnos el tiempo y con la prudencia suficiente como para robustecer la propuesta electoral de la opción a la que íbamos a terminar tomando en un montón de temas que a la gente y a la ciudadanía le traían un montón de dudas. Pero bueno, la decisión no la tomé yo, la tomaron los dirigentes. Lo cierto y lo concreto es que esas dudas no opacan la certeza que yo en lo personal tengo de lo que puede llegar a ser Sergio Massa en el poder, porque lo estoy viendo gobernar. A mí no me va a contar que Massa como presidente va a ser distinto a lo que es hoy como ministro de Economía. Vos debés ser un periodista más informado en materia económica. Y corregime si me equivoco, después de Cavallo yo no vi otro ministro de Economía con tanto poder político como Sergio Massa. Ahora, ¿quién me va a hacer creer a mí que el 10 de diciembre Massa, si es presidente, va a hacer algo distinto a lo que viene haciendo hoy con la economía? Y miren la situación en la que estamos. Así que claramente optar por uno u otro dirigente a mí me permite hoy decirte: a Massa lo conozco y para mí es un límite. Un límite infranqueable. Y te voy a decir para que te quede claro y no andemos con vuelta. Si el día de mañana el kirchnerismo se perpetúa en el poder, no va a ser con mi indiferencia, con mi incomodidad ideológica, no va a ser por no haber hecho lo que modestamente podía hacer. Hice lo imposible, lo indecible. Creo que hablamos una sola vez con vos antes de la elección del 25 de junio para intentar ser gobernador de Córdoba y sumar a Córdoba a un proceso importante. Dije que si perdíamos Córdoba iba a ser muy difícil que Juntos por el Cambio tuviera la presidencia de la Nación, y no me equivoqué. ¿Cómo? Con lo cual te quiero decir que le pusimos mucha garra para que nuestros dirigentes estuvieran en la final y bueno, lamentablemente el tema se frustró. ¿Cómo interpreta la posición de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, el comunicado, el bloque del Senado de Juntos por el Cambio y el comunicado también del radicalismo, planteando que habían sido votados para hacer oposición a nivel nacional y para gobernar 10 provincias, no sé cuántos municipios?
No, yo no creo en las posturas cómodas. Porque o Massa o Milei van a ser los presidentes de la República Argentina, uno u otro. Nosotros ya sabemos cómo funciona uno. El otro es una gran incógnita, al que habría que robustecerlo, habría que acompañarlo, habría que ordenarlo, habría que prolijarlo, habría que tranquilizarlo, habría que hacer un montón de cosas. Massa pareciera que le sobra todo. Lo escuchaba hace un rato a Massa dando clases de seguridad en Mendoza, diciendo cómo él abrazó el tema de la seguridad a partir de que vio un hecho de inseguridad a un par de cuadras de su casa. Un impostor marca cañón, una cosa horrible. Vos lo ves a Massa y tiene toda la cara, la pinta, la actitud, la forma de un chanta, y es un chanta. Así que en ese sentido, esa actitud, no, a nosotros nos eligieron para ser oposición, yo no voy a cambiar mi rol, yo soy senador de la Nación, y si me hubiese encantado, Maxi, estos 2 años que pasaron, que Cristina viniera con una sola idea, buena, te juro que la votaba, una sola. De hecho, mira, ayer se lo decía un colega tuyo de otro canal, ahí me han llamado cientos, por no exagerar, de deudores UBA que están desesperados, un tema que vos lo has tratado con mucha inteligencia en varios programas. Desesperados porque tomaron un crédito a una tasa, hoy lo que pidieron prestado se multiplicó 30, 40 veces, están vendiendo lo que no tienen para pagar el crédito de la casa que era su primer vivienda. Es un tema de absoluto consenso, pero el kirchnerismo, por ejemplo, no quiere entrar a sesionar UBA porque quiere introducir la incorporación de jueces y fiscales. Y nosotros le decimos, che, pero discutamos este tema que angustia a miles de argentinos. No, si no discutimos los fiscales y los jueces que Cristina quiere dejar en el gobierno, no hay posibilidad de sesionar. Ya llevamos así 2 años de una parálisis parlamentaria horrible. Entonces, si hubiese venido una buena idea, yo te juro que lo hubiese acompañado. Si Massa o Milei, si le tocara a Massa gobernar, y viene con algún proyecto interesante, serio, que tenga que ver con la necesidad de la gente, a mí me va a tener sentado en la banca representando al pueblo de mi provincia, tratando de actuar con ecuanimidad, con objetividad. Ahora, nada de eso pasó todo año. El tema de UBA no lo quiero tocar ahora, digamos, porque es más... No, te lo cité porque la gente complejo, me dice si va... No, pero es más complejo, lo hemos hablado bastante acá con Martín Tetaz, que lo ha defendido fuertemente, pero recuerdo que los créditos UBA son algo que se creó durante el gobierno de Macri, ¿no? Sí, claramente. Con una idea de ajuste absolutamente horrible, porque en aquel momento algunos brillantes de esos del mejor equipo de los últimos 50 años pensaron que la economía nuestra no iba a tener una inflación que superara el dígito. Mirá cómo estamos. Hay que hacerse cargo. Así como arrancó esta nota diciéndote que públicamente una profunda autocrítica, que si nosotros no estamos jugando la final es porque la perdimos nosotros. De igual manera, te digo, también hemos tomado decisiones pensando que la cosa iba a ser de una manera y resultó de otra. Pero la gente no tiene por qué pagar las malas percepciones de la dirigencia política. Me queda clarísimo por qué jamás votaría a Massa y va a hacer todo lo posible porque Massa no sea el próximo presidente. Pero de alguna manera, entonces, su voto se construye en base al miedo al otro, al miedo, al temor de que Massa sea presidente. La pregunta es si la jugada de Macri no lo compromete a Juntos por el Cambio o al macrismo o a un sector de Juntos por el Cambio con un eventual próximo gobierno de Javier Milei. Vamos a ver, Maxi, cada uno vota con su documento, así que a mí no me compromete nadie, yo soy un tipo terriblemente autónomo. Ahí tenés una encuestadora de Córdoba, a mí no me lleva por delante nadie. A mí no me atropella nadie. Ni a los patadones del culo me meten en el patrullero. Yo no me lleva nadie de las narices. Lo que esté bien lo acompañaré, sea el presidente que sea, y lo que esté mal me voy a oponer, aun cuando la orden venga de mismísima, de su santidad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con la dolarización de la economía? Yo no creo que eso se pueda llevar adelante. Me tocó ser embajador en un país con economía dolarizada, me tocó preguntar por este tema, me tocó indagar por este tema. Te imaginas, tuve casi 2 años y medio en Ecuador, me tocó preguntarle a Correa, a Lenín Moreno, preguntarle al que era banquero, que después terminó siendo presidente del Ecuador, a Lasso, cómo era el mecanismo, cómo funcionaba esa economía, en qué momento, qué circunstancias. Pero también me tocó preguntarle a Cavallo por qué recomendó la dolarización en Ecuador y en Argentina fuimos con la convertibilidad. Y claramente me dijo que era inviable, que imposible. Pero bueno, en definitiva, yo no soy un especialista en materia económica. Si le toca gobernar a Milei y viene con la idea, yo creo que claramente es un tema complejo, delicado, difícil. Tiene que pasar por el Congreso. Hoy ha dicho Eduardo Madeo del PRO que es inviable técnicamente y que además no tiene los votos en el Congreso, dando a entender, Amadeo salió a hablar evidentemente
También Macri envió 2 voceros, creo que uno fue Amadeo, el otro fue Luciano Laspina. Los dos hablaban en contra de la dolarización. Evidentemente eso tiene que pasar por el Congreso. No, seguramente, y seguramente la abolición del Banco Central tiene que pasar por el Congreso, un montón de cosas. Por eso yo te decía que habría que robustecer la postura de Milei, contarle cómo funcionan muchas veces las instituciones. No es lo que el gobernante quiere, sino es lo que la ley autoriza. O sea, las cosas, si querés que tengan perdurabilidad en el tiempo, necesitas tener un dispositivo legal que garantice que en el tiempo se consoliden, si no son meros actos voluntarios o el dirigente político, que por más importante que sea, no dejan de ser actos voluntarios. Pero bueno, son de las tantas cosas que claramente, y te digo para que te quede claro, yo no necesito coincidir con Milei en el 100% de las propuestas que ha hecho, ha formulado y las que claramente yo disiento. Disiento en el 100% de las que plantea Massa. Y eso para mí ya alcanza. Probablemente, y ahí teniendo una consultora de la magnitud de la consultora que tenés ahí, ella y su marido son 2 grandes consultores en Córdoba, te podrá ver cómo se compone la composición del tipo. Te puedo decir cómo yo arribo a la decisión de acompañarlo a Milei, y no es por las coincidencias, sino por el espacio que me genera Massa. Pero justamente me parece que está arribando a la conclusión de acompañarlo a Milei con el voto, como seguramente va a ser gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, que votó a Patricia Bullrich, no por una cuestión ideológica, sino pero no la hay. ¿Cuál es la ideología de Massa, Maxi? Sino por la aversión al kirchnerismo. ¿Cuál es la que identifican en la continuidad de... Bueno, pero por eso le estoy diciendo. Sí. ¿Cuál es la ideología de Massa? A ver. No, pero por eso le estoy diciendo, si era una cuestión ideológica, bueno, no. El voto se compone en esta instancia donde vos no tenés que elegir, sino tenés que optar. Para los que no participamos en ninguna de las 2 espacios políticos que hoy están en la final, se compone por una opción que tiene un gran componente psicológico. Yo te estoy contando cómo se compone la decisión de mi voto, cómo se estructura la decisión de mi voto. Y tiene un componente mucho más negativo con respecto a una de las figuras que respecto a la otra. Yo a Massa no le creo nada, lo conozco y no me atrevería a recomendarlo como dirigente político. Al otro tipo no lo conozco y tengo muchas dudas, lo he escuchado y he confrontado. Si yo tuviera coincidencia, probablemente nosotros hubiésemos terminado todos juntos, pero no terminamos juntos. Nosotros fuimos con una propuesta, sacó 6 millones y pico de votos, no nos alcanzó para estar en la final. Esto es muy fácil de explicar. O sea, claramente, si no hubiésemos ido nosotros a disputar con los libertarios el espacio que creíamos que le iba a tocar a Patricia Bullrich. La última pregunta que le hago es, ¿en qué lugar queda Juntos por el Cambio, que además de tener los 10 gobernadores, tiene una gran cantidad de senadores, diputados, de intendentes? ¿Qué lugar queda para Juntos por el Cambio, si queda lugar para Juntos por el Cambio en el próximo gobierno? Yo siempre imaginé que Juntos por el Cambio, sobre todo teniendo un espacio importante el radicalismo, iba a ser una oposición institucionalista. Por ejemplo, si Massa es el futuro presidente, iba a ser la oposición institucionalista que marque las cuestiones republicanas y demás. Y si Milei era el próximo presidente, yo siempre pensé, y aparte porque bastaba ver quiénes estaban alrededor del equipo de Milei, que Milei iba a trabajar mucho más con sectores del peronismo, del neomenemismo y demás, y que de nuevo, que Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo y otros sectores, iban a quedar en una oposición institucionalista. De hecho, eso es lo que se vio en la campaña electoral. Lo que se vio en la campaña electoral fue una Patricia Bullrich diciendo que las ideas de Milei eran malas y peligrosas, defendiendo el tema de la educación pública, defendiendo el tema de la salud pública, defendiendo el tema de que las cosas no se podían plebiscitar porque un presidente quisiera avanzar con la dolarización. De hecho, los que mejor fundamentaban en contra de la dolarización fueron los economistas de Juntos por el Cambio, que trabajaban a las órdenes de Patricia Bullrich. Entonces, ¿qué lugar le queda a Juntos por el Cambio? Porque, insisto, la mayor guerra entre las PASO y la elección general, guerra en términos dialécticos, ¿no? De confrontación de ideas y confrontaciones verbales en temas concretos, fueron entre Patricia Bullrich y sus equipos y Javier Milei. De hecho, lo acusaban a Milei de tener un pacto con Massa para obviar en el debate a Patricia Bullrich. Probablemente sea ese, Maxi. Yo te vuelvo a reiterar desde dónde me voy a situar y de dónde me voy a parar. Los próximos 4 años a mí me va a tener como senador, sea cual sea el presidente que se elija el 19. Y yo soy un tipo institucionalista. Mi rol no va a cambiar. Yo no ando buscando un conchavo, ni ando buscando un lugar en ningún gabinete, ni ando pidiendo un nombramiento, ni ando pidiendo
soy senador de la Nación, tengo mandato hasta el mismo día que termine, el mismo día que se vaya el presidente que elijamos el 19, me voy a ir yo. O sea, con lo cual mi tarea va a ser claramente ser un celoso custodio de la institucionalidad, de la República, de las leyes. No tengo, ya a los 60 años no tengo tiempo ni edad para desdibujarme. Así que, ¿qué hace el otro? ¿Qué hacen Juntos por el Cambio? Nosotros vamos a tener que seguramente entrar en un gran debate, porque no sé cuánto tiempo va a pasar para que la gente nos vuelva a dar la oportunidad que creíamos que ya la teníamos. Nosotros teníamos dirigentes que estaban absolutamente persuadidos que el que ganaba la interna era el próximo presidente de la Argentina. Yo me la pasé durante 1 año y medio y particularmente en los últimos 20 días de mi campaña gobernador diciendo no se confundan, eso no va a pasar. Te lo dije a vos con claridad. Nosotros, mientras nos desdibujamos en la opinión pública, apareció la figura emergente de Milei y se quedó con gran parte de nuestro electorado. Y eso es una autocrítica que seguramente nos llevará mucho tiempo y deberemos profundizarla si no queremos volver a repetir estos errores que claramente a mí me ponen en un lugar muy incómodo, porque sinceramente que nos preparamos mucho tiempo para volver al gobierno y claramente ninguna de las dos opciones que se va a discutir el 19 o se va a elegir el 19 era la nuestra, por lo menos era la mía. Sí, no, y aparte de una situación especialmente incómoda, porque hace 2 semanas advertían sobre el peligro de un salto al vacío con Milei y ahora están llamando a votar. Claro, pero eso no cambió, para mí no cambió. Lo otro es un espanto, lo otro es la continuidad de un modelo. Massa expresa la peor cara del peronismo, la cara más embustera, más mentirosa. Massa no tiene pinta de embustero, no tiene pinta de chanta, lo es. No tiene pinta de mentiroso, lo es. No tiene pinta de farsante, de fullero, diría Cristina. Mirá el candidato que... Cristina dijo, vos sos medio fullero. Bueno, no tiene pinta, lo es. O sea, claramente la situación no es muy cómoda, pero también hay que tomar, te vuelvo a repetir, el concepto y la diferencia entre elección y opción. Yo voy a optar entre estos 2 candidatos con el que menos rechazo me genera. Lamentablemente, en mi elección, mi candidata no pasó a la final. Juez, gracias, muy amable como siempre. Un abrazo, Maxi, buen fin de semana. Ahí estaba Luis Juez. Y hablando de Córdoba, hoy sorprendió un tuit de el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que está de gira en Arabia Saudita. Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa. A los 40 años de democracia también la fortalecemos con más república, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal, empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones. Esto tiene que ver con el proyecto que presentaron hace algunas semanas diputados justamente del kirchnerismo para llevar adelante el juicio a la Corte. Bueno, los miembros de la Corte Suprema tenían tiempo hasta hoy para presentar un escrito dando cuenta de su posición respecto a este pedido de juicio político, o ir el martes personalmente. Eligieron presentar hoy un escrito y, bueno, Schiaretti, ante esta situación, bueno, salió muy duro, no solamente contra el gobierno, sino personalizando en Sergio Massa. Sí, y asociándolo al kirchnerismo, claro, ¿no? Cosa que no había hecho hasta ahora en un momento clave, ¿no? Que uno define aparte el voto de Juez. Si uno dice, bueno, una virtud de Milei, no menciona ni una sola. Pero cada vez que uno le pregunta o le menciona esas contradicciones que había hasta hace 2 semanas, arranca con la postura en contra de Sergio Massa, ¿no? Y que es un embustero, es un mentiroso, es la continuidad de este modelo y demás. Digamos, está bien claro, bien definido, por lo menos de un sector de Juntos por el Cambio, que es lo que transmiten tanto Macri como Patricia Bullrich, o algunos dirigentes en particular. ¿Esto es lo que puede prevalecer dentro de los 24 puntos del electorado de Juntos por el Cambio, que algunos dicen, bueno, son claves para decidir la elección? Sí, de alguna manera es un resumen de lo que hemos podido relevar en los estudios de opinión pública, y por eso decía que hay un clivaje fuertemente ideológico, en el sentido de que, de nuevo, se polarizó a la sociedad entre kirchnerismo, antikirchnerismo, y hay claramente 2/3 del electorado que votaron opciones antikirchneristas. Por eso digo que son ideológicamente mucho más afines la opción de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Si bien, por supuesto, hay que ver
después de la elección, cómo se reconfigura el espacio de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ha perdido a gran parte del radicalismo. Dentro del Congreso de la Nación va a ser una distribución compleja porque independientemente de cuál sea el presidente que gane, Juntos por el Cambio tiene 91 diputados. Ninguno de los tres tiene la mayoría. Es decir, que esa división entre los bloques que componen Juntos por el Cambio, una parte que apoyan a la Libertad Avanza y una parte que apoyen o sean neutrales o sean más permeables a votar las iniciativas de un eventual presidente como Sergio Massa, bueno, va a reconfigurar de nuevo la política argentina. Las propuestas de uno y de otro son temas que preocupan y que ocupan y que mantienen muy atento al círculo rojo, digo, al establishment de la política. La ciudadanía ya definió en estos clivajes cuál es su posición. Ahora, pero, frente a ¿y entonces por qué en ese aspecto donde vos decís, bueno, 2 tercios votaron opositor, ¿por qué ves una elección pareja y una elección cerrada en el balotaje? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque justamente hay una postura que tiene que ver con lo ideológico y estas narrativas que vos bien mencionabas de las dos campañas, el institucionalismo, la república, la democracia, la defensa de ciertos y determinados valores contra posturas de la Libertad Avanza vinculadas con negacionismo del terrorismo, con toda una serie de propuestas bastante disparatadas en relación con la paternidad elegida por parte de los varones. Sí. Yo creo que hirió mucho la base electoral de Milei el último discurso de Venegas Lynch en el cierre de campaña cuando dijo que había que romper relaciones con el Vaticano. Digo, eso es desconocer muchas de las realidades que hay en el interior del país que son profundamente religiosas y católicas, que de alguna manera también pesaron en el resultado final de la elección de primera vuelta. Insistir con la dolarización, como lo está haciendo en las últimas horas, ¿ayuda a Milei o puede provocar temor en el votante? Lo que pasa es que dentro del votante de Milei también ha habido una fractura, ¿no? Dentro del votante de la Libertad Avanza hubo una fuga de votantes después del acuerdo con Macri y Patricia Bullrich. Digo, muchos votantes de la Libertad Avanza que vieron que había una asociación con la casta que tanto combatía Milei ¿Y dónde en sus se van discursos esos previos. votantes? Y esos votantes se van al blanco, a la abstención o a Sergio Massa. Sobre todo votantes jóvenes. Sergio Massa ha recuperado mucho voto joven de mujeres del conurbano bonaerense, que muchas de ellas votantes de Patricia Bullrich, que no acuerdan con las posturas de Javier Milei. A ver, yo decía que había 2 estrategias bien claras, ¿no? La de Macri, algunos dicen, es de pizarrón. Todo lo que dijeron que Macri salió desordenado y lo que fuera, que verdaderamente salió desordenado, hizo la de pizarrón. Dijo, ahí está el kirchnerismo y la continuidad, lo que quieren el cambio está acá con Milei. Nada más que explicar. Después, la dolarización, todas las cosas medio delirantes que están alrededor de la Libertad Avanza, el mercado de órganos, sí, los vouchers para la educación, todo eso, la orden, córrenlo de la campaña, lo quitan, acá es kirchnerismo, continuidad con Massa o cambio. Ese es el eje que quiere instalar Massa, perdón, el que quiere instalar Macri, y trata desesperadamente de borrar de la campaña a los voceros que estaban dando vuelta, y por eso hay tantos voceros que están con la voz, si se quiere, no autorizada en este momento en la Libertad Avanza. Eso es lo que le da... Estaba nada más que Guillermo Franco de vocero, estaba Diana Mondino, que tuvo algunos traspiés en los últimos días, el propio Javier Milei,
y Victoria Villarruel. Todos los demás los corrieron del mapa, no salen hasta nueva orden, incluso los económicos. Tampoco salen a hablar, vamos a ver si en los próximos días los dejan poner sobre la arena mediática o no. Del lado de Massa, la estrategia es bien clara, es... mira, el boleto de colectivo en vez de 60 te va a costar 700, el del tren 1.000 pesos, te van a sacar los planes sociales, es decir, una estrategia en la cual a los sectores de menor recursos le dicen, nosotros somos el peronismo, este viene, hace el ajuste, ahora más todavía se sumó con Macri, le saca las cosas. Y a los sectores medios la idea es, Milei es una amenaza para la democracia, es un límite para la democracia. Fíjense, Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de Macri, que expresa un poco haber recibido ese mensaje. Y como Abeluto, obviamente, sectores del radicalismo que no comparten que Alfonsín fue el peor presidente de la democracia o fue defensor de terroristas, cosas que se dicen desde La Libertad Avanza, o incluso no comparten cuestionamientos de la educación pública, que es una de las banderas elementales del radicalismo. Pero fíjense, muy interesante el diálogo de Abeluto esta semana con Ernesto Tenenbaum. En una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejás. A mí esa idea que establecieron muchos en mi espacio, sobre todo a partir de 2019, si uno podría pensar que los sectores, por lo menos yo pienso esto, que los sectores más conservadores del PRO hasta 2019 eran relativamente marginales. Es decir, el PRO hubo una época que funcionó como una orquesta, un grupo de 4. Eran Mauricio, Marcos Peña, Horacio y María Eugenia. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los 4 sonaban muy bien cuando tocaban juntos. Las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de Marcos, que se alejó de la política. Pero a partir de ahí fue un desfile de egos, y en el caso con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido, ahí ya se plantearon posiciones con las cuales yo no comparto en absoluto. Una de ellas, la idea de hay que terminar con el kirchnerismo para siempre. Esa a mí me parece una idea autoritaria y antidemocrática, porque de lo que se trata es de ganarle elecciones al kirchnerismo con propuestas que sean mejores para que sus votantes cambien de opinión, no de barrerlos del mapa. Bueno, pero ahí completaba Abeluto. Lo que decía Abeluto es un poco la expresión de una reconfiguración dentro del PRO. Él dice no barrerlos del mapa. No barrerlos del mapa, decía al final. Claro, sino ganarles con propuestas, con ideas. Claro. La pregunta es si eso solo se está interpelando sobre eso, parte de Juntos por el Cambio, ¿por qué tienen que votar a un candidato como Milei? Si fuera Patricia Bullrich la candidata, no se interpelaría eso Juntos por el Cambio, porque Abeluto, todos votarían a Patricia Bullrich. ¿Eso puede dividir de esos 24 puntos de Patricia Bullrich una parte que efectivamente no acompañen a Milei y que se reconfigure eso? Que o voten en blanco o terminan votando por Sergio Massa? Sí, de hecho, la paridad que existe hoy entre Sergio Massa y Javier Milei en los estudios de opinión pública están marcando eso. Una parte se ha ido claramente a Sergio Massa y una parte se queda con Javier Milei. Un electorado que es profundamente antikirchnerista y que ha accedido a una sedimentación de discursos en torno a que hay que cambiar todo, hay que romper todo, el statu quo político se tiene que romper, hay que barajar y dar de nuevo y arrancar de cero. Un colega escribió una nota que tituló Resetear la política argentina. Muchos de los votantes de Javier Milei lo que quieren es eso, independientemente de lo que proponga Milei. Por eso digo, muchas veces el tema de la dolarización o de las medidas económicas que plantea Javier Milei no son determinantes para que lo voten. De alguna manera tiene un clivaje ideológico, tiene un clivaje afectivo, tiene un clivaje en contra de, ¿no? Esos son los 3 componentes
que hemos encontrado en el voto. Pero cuando medimos una por una las propuestas de Javier Milei para la economía, incluso entre sus propios votantes hay un desacuerdo con esas políticas muy mayoritario, salvo dolarización, eliminación de planes sociales y eliminación de privilegios de la política. Entonces, no es un electorado homogéneo, el electorado que... Bueno, pero lo que lo unifica entonces es el antikirchnerismo. Entonces es correcta la estrategia que está planteando el expresidente Macri, diciendo no importa nada, es como tirarse de un auto a 100 kilómetros por hora, pero el kirchnerismo es la pared, hay que tirarse del auto con Milei porque si no vas y te estrellás contra la pared. Ese fue el discurso de Macri, uno dijo, ¿pero qué está hablando? Pero está enviando un mensaje donde está haciendo valer en este momento el tema del antikirchnerismo. Exacto. Porque cree que hay un votante mayoritario, mayor al 50%, que es antikirchnerista. Por eso sostengo que, independientemente de que las tendencias están muy parejas y hay una leve diferencia a favor de Sergio Massa hoy, el contexto favorece a Milei. Porque además, lo que hace Macri cuando acuerda con Milei es dotarlo de cierto grado de cordura, ¿no? Lo normaliza el candidato. Lo blanquea, le da estructura, le da equipos de gobierno, le da acompañamiento, además de darle estructura de fiscalización en gran parte del país, etcétera, con lo cual, de alguna manera, lo encausa y encausa esa posición tan disruptiva que puede tener Milei y que tienen, por supuesto, muchos de los integrantes de la Libertad. Espera un segundito, Claudio, porque fíjense, Cristina Kirchner, la accionista principal hoy del kirchnerismo, en la inauguración de su cuenta de TikTok, me dicen que está ahora tiktokera, bueno, sale y toma estos dichos de Abeluto en un TikTok. Acá estamos, las poderosas chicas del Poder Legislativo. Cristina, ¿usted se lo dijo Abeluto? Bien, ¿era secretario de Cultura de Macri? ¿Él mismo? Sí, lo escuché. En una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejas. Impresionante. Si fuera una película y tuviera que ponerle un título, Sensatez y Democracia. Sí. Sensatez y democracia para todos y todas. Ahí está Cristina. Uno tiene la impresión de que Cristina hizo muy bien su rol hasta la elección general. Que el rol era no aparecer en ningún lado. Exacto. ¿Qué debiera hacer de acá al 19 de noviembre? Hay una máxima en la consultoría que dice que no gana quien más acierta, sino quien menos se equivoca. Yo creo que mientras más contenidos estén los candidatos de aquí el 19 de noviembre, más provechoso va a ser para sus propias campañas. Y lo digo en relación a Sergio Massa y a Javier Milei también. Por eso es que está tan contenido, salvo algunos exabruptos de Milei y de algunos voceros que no logran muchas veces resignar protagonismo durante la campaña, pueden ser mucho más perjudiciales para la campaña de Milei que para Sergio Massa, que es una... Nuevo Mustang Mach-E, el único eléctrico que es un Mustang. En claro cuál es el juego de la política, ¿no? Claro, no, me refería porque si se identifica que una mayoría de los votantes es hoy antikirchnerista, bueno, es evidente que el protagonismo de la vicepresidenta no suma, sino que refrenda y de alguna manera consolida el voto opositor. El mismo Sergio Massa se encargó de aclarar que él no es kirchnerista, que es del Frente Renovador. Claro. No, digo porque apareció ahí, bueno, en un TikTok y demás, pero bueno, vamos a ver qué hace de acá al 19. Lo que pasa es que vicepresidenta. Cristina aparece cuando Abeluto habla del kirchnerismo. No es que habla mal del gobierno y aparece Cristina. Abeluto habla del kirchnerismo, aparece Cristina, que es Kirchner. Bueno, atención, vamos a comunicarnos con Adrián Sack, que está en Estados Unidos, porque hay mucha información que proviene de Israel y de la Franja de Gaza. Atención porque hay varias declaraciones de Biden, de Blinken, del
secretario de Estado que viajó a Israel. Adrián, ¿cuál es la información en este momento? ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi. Bueno, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajó ya por cuarta vez, si no lo tengo mal contado, a Israel después del 7 de octubre, ¿no? Lo cual habla realmente de cuál es la posición de Estados Unidos y, de hecho, en un principio la ratificó, la subrayó, señalando justamente que Estados Unidos iba a hacer todo lo posible por ayudar a Israel en su autodefensa, que Estados Unidos dice, Blinken, que considera que la autodefensa de Israel es un derecho y una obligación. Bueno, después de esto, ¿no? Después de justamente ratificar esto que está haciendo falta, teniendo en cuenta las arenas movedizas que hay ahora en Israel con todo el conflicto y cómo se trasladó a la opinión pública mundial, después de eso dijo, bueno, nosotros tenemos este apoyo total, pero lo más importante de la autodefensa es el cómo se hace esta autodefensa, con lo cual ya empezó a bajar un poco la línea. ¿Por qué? Porque acá en los Estados Unidos cada vez está más presionado el gobierno de Biden a tratar de que, bueno, Estados Unidos justamente apoye esta política de dos estados, ¿no? Que es la que durante varias presidencias de los Estados Unidos se ha estado impulsando desde distintas administraciones de la Casa Blanca, es decir, con la creación de un Estado palestino. Pero sin embargo, puertas adentro, en manifestaciones y sobre todo en las universidades, y no hablamos de cualquier universidad, sino de las universidades llamadas de la Ivy League, que son las universidades top de acá, Columbia, Yale, Harvard, Stanford, están teniendo cada vez más problemas y cada vez más episodios de agresiones verbales directas a alumnos judíos, algo absolutamente impensado en el siglo XXI, según hicieron varios comentarios editoriales en distintos diarios, ¿no? Más o menos en esta línea, a punto tal que lo que se denuncia es que hay un total de cerca de 400% de aumento de ataques antisemitas en las últimas 2 semanas y también de islamofobia, por otro lado, pero ya fuera de este ambiente más elitista y de mayor exposición, más en barriadas que bueno, están pobladas por descendientes de palestinos o por refugiados palestinos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Digamos, son distintos niveles, pero están cobrando igual trascendencia de acuerdo al cristal con el que se mire. Nos referimos a los distintos medios, ¿no? Los progresistas, que son la mayoría, o los conservadores, que tienen una posición más dura y más firme en favor del Estado de Israel y bueno, del sionismo. Recordemos que el sionismo es el reconocimiento a la existencia del Estado de Israel, cuya posición también es radical, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, Biden hoy volvió también a hablar, en realidad envió un comunicado, porque ya estuvo demasiado expuesto para lo que les gusta a sus asesores, que no lo quieren mostrar ya envejecido y cansado, justamente, y bueno, llamó precisamente a la concordia aquí en Estados Unidos, volviendo a decir que no tiene lugar en los Estados Unidos este tipo de consecuencias, de manifestaciones que ya incluyen, bueno, pintadas, corridas, abucheos, por ejemplo, también que en un acto donde estuvo la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial, Hillary Clinton, justamente tuvo que dejar una clase porque estuvo presionada por manifestantes en una universidad que, pedían que liberaran a Palestina en el, reclamo de los más suaves, ¿no? Se retiraron ellos y se retiró Hillary Clinton. O sea, el ambiente está muy caldeado aquí y Estados Unidos lo que está deseando también con esta visita de Antony Blinken, más
más allá de ratificar el apoyo sólido como una roca, según dicen, les gusta decir acá, de Estados Unidos, y también que se les va a mandar más partidas presupuestarias con más armamento, una vez que se haga la aprobación bicameral de esta ayuda. Sin embargo, eso, lo que dijo Blinken hoy, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que sea de una manera inteligente, moderada y que apunte directamente a los terroristas de Hamás y no al grueso de la población palestina? Porque eso, bueno, le está haciendo restar popularidad al gobierno de Joe Biden y sobre todo al manejo de las relaciones internacionales, que aquí en Estados Unidos sí le importa mucho a la gente porque saben que a la corta o la larga repercute directamente en su bolsillo. Cualquier problema internacional entorpece, ensombrece el clima de negocios y eso hace, bueno, que justamente después el estadounidense promedio se queje y lo lleve a las urnas, ¿no? Adrián, brevemente, simplemente, hay una campaña fuerte también en Estados Unidos por la liberación de los rehenes tomados por Hamás en ese acto terrorista terrible, macabro en todo sentido, pero además con los rehenes, ¿no? Que todavía sigue habiendo mujeres, niños, ancianos, rehenes en Gaza. Hay ahí en los medios y en las autoridades norteamericanas todo un tema pidiendo la liberación. Sí, eso es permanente. De hecho, hay campañas y uno de los incidentes que tuvieron que ver con episodios de furia antisemita tienen que ver con que en distintos lugares de Estados Unidos, aquí también en Atlanta, han colgado cartelitos reclamando por la liberación de estos rehenes estadounidenses o estadounidenses israelíes. Y bueno, fue un acto de provocación. Si mal no recuerdo, fue en Colombia, incluso el día de hoy también, que arrancan esos cartelitos que cuelgan justamente pidiendo por la liberación de los rehenes. Y bueno, esto también llega a los medios donde todos los días se recuerda quiénes son los rehenes y se le pide justamente a las autoridades de Israel y al ejército de Israel que sean precisos en esta liberación, ¿no? Porque realmente lo que golpea mucho y está en el graf todo el día de las grandes cadenas de Estados Unidos es que, por ejemplo, bombardean y más de una vez los campos de refugiados. Y esto es lo que produce indignación y también cierta quita de apoyo ante la duda del papel que está jugando Estados Unidos en enviar cada vez más armas y más ayuda financiera a las Fuerzas Armadas de Israel mientras no están liberando a los rehenes, ¿no? Lo que más importa, sí, claramente aquí en los Estados Unidos es que liberen los rehenes y que se descomprima la situación, que se apague un foco más de conflicto para Estados Unidos en el exterior. Adrián Sack, gracias. Ahí estaba Adrián Sack de Estados Unidos. Por favor, gracias. Bueno, ¿se abrió también un frente de conflicto entre el gobierno y el campo? Claro, efectivamente, porque salieron distintas entidades del campo a reprocharle al gobierno y advertir que entre el proyecto de ley de presupuesto hay una separata que envió Sergio Massa donde se incluyen distintas medidas para terminar con beneficios impositivos. Entre esas medidas hay una que es cobrarle bienes personales a aquellos dueños de campos de argentinos en el exterior, que tengan en el extranjero. Entonces salieron de distintas entidades a advertir que se venía un nuevo impuestazo para el campo, para los ruralistas. Bueno, hoy el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, salió con un tuit, dice que bueno, serán los legisladores quienes definan qué beneficio se va a modificar en el presupuesto equilibrado del año que viene. No es intención de nuestro espacio modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores ni del sistema cooperativo, con lo cual salió al cruce de las entidades diciendo ruralistas. que en la separata se busca gravar los campos en el exterior, pero no en la Argentina. Claro, bienes personales para los campos en el exterior, no en la Argentina. En esa medida que más se incluyó en la separata que mandó al Congreso, en total se estima que hay 400 argentinos que tienen campos en el exterior. O sea, es una medida que no mueve la aguja
para el presupuesto del año que viene. Pero bueno... Pero lo que aclara Bailo es que no los campos en la Argentina. No los campos en la Argentina. Que no se graban por bienes personales, como no se graban las fábricas y demás, porque se supone que son medios de producción. ¿No? Se graban con otros impuestos, pero no con bienes personales, que se graba el patrimonio personal de las personas. Claro, ¿no? No también... los activos productivos de la Argentina, como son las fábricas, los campos y otros activos productivos. Claro, por eso dejó en claro que eran los pequeños productores, incluso con campos acá. ¿Cómo? Que por eso dijo que eran los pequeños productores que tienen campos acá, porque las entidades que salieron a cruzarlo al gobierno hacían mención a que se quería hacer un impuestazo sobre los pequeños productores. Entonces se va a explicar esto, que se trata de campos y grandes terratenientes, en todo caso, que tienen campos en el exterior. En el exterior, no en la Argentina. Paola Zubán, para cerrar, mirando a la elección, ¿no? Porque ya los plazos son muy cortos, después, ¿qué es lo que espera del próximo gobierno la gente, ¿no? A partir de lo que surge en las encuestas? Bueno, creo que el sentimiento que más predomina en los estudios que hacemos es de incertidumbre. La verdad es que me parece que de un lado y del otro se espera que haya una situación económica muy alterada, sobre todo de cara a las próximas fiestas, ¿no? Que para la Argentina son épocas muy sensibles, de mucha efervescencia social. Y no hay expectativas de que haya en el corto plazo una mejora, un cambio, una desaceleración de la economía, incluso de la inflación. Así que hay mucha incertidumbre en ese sentido. Claro, eso por un lado es malo porque el pesimismo juega en contra de cambiar las expectativas, pero por otro lado, digamos que de alguna manera tampoco están esperando resultados milagrosos para el próximo gobierno. Las expectativas son realmente muy pesimistas, sí. Gracias, Paola Zubán, gracias, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando, se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos el lunes próximo. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau, pásenla bien.